El segundo podcast del Profe Guía del miércoles 8 de septiembre. ¿Sí? Este podcast de ahorita, este video, no está relacionado, aunque a lo mejor sí, con el anterior. Agradezco mucho el comentario que dejó el usuario Ángel Iván 12 en el podcast acerca de la demanda frívola entablaron en contra de Nirvana por la portada del disco de Nevermind, la famosa portada del bebé nadando en la alberca, persiguiendo el billete de $100, ¿no? Le agradezco mucho el comentario y en ese comentario me pide la opinión que tengo con respecto al tema del lenguaje inclusivo. Y lo primero que tengo que decirle a todos los que me ven es que yo estoy a favor del lenguaje inclusivo. Y estoy a favor del lenguaje inclusivo precisamente porque creo firmemente en que el lenguaje está al servicio de la sociedad. Y a medida que la sociedad progresa, a medida que la sociedad, vamos a decir, en la acepción más conocida de este vocablo, vamos a decir, evoluciona, aunque evolucionar no necesariamente significa mejorar, se tiene conceptualizado, ¿sí? Pero a medida que las sociedades humanas se transforman, a medida que las sociedades humanas inclusive se vuelven más libres con respecto a lo que habíamos venido viviendo en siglos anteriores, el lenguaje tiene que reflejar eso. El lenguaje sirve a las sociedades como precisamente vehículo de transmisión de ideas, transmisión de no solamente de ideas, también transmisión de sueños, de ilusiones, de rabia, de indignación, de la necesidad de poner sobre la mesa un tema que tal vez ha sido escondido, un tema que ha sido censurado, un tema que ha sido tergiversado. Entonces hay integrantes de nuestra sociedad que dicen basta de eso, se tiene que hablar del tema, basta de invisibilizarnos, basta de negarnos, basta de criminalizarnos, basta de tenernos fobias, ¿no? ¿Qué es la fobia? Fobia es este miedo irracional con respecto a lo desconocido. Y entonces hay integrantes de las diferentes comunidades, hay integrantes de diferentes conjuntos de seres humanos que están poniendo sobre la mesa ciertos temas de los que quieren hablar y están pidiendo ser visibilizados. E incluso están pidiendo que el lenguaje también los reconozca. Nosotros tenemos que, en todo este debate que se ha hecho en redes sociales con respecto al tema del lenguaje inclusivo, que tomó un sesgo precisamente, recrudeció, vamos así decirlo, o hubo un mayor impacto en redes sociales a partir de un video de lo que aparenta ser una clase. Hoy en día, que debido a la pandemia hubo la necesidad de que las clases fuesen en línea a través de estas plataformas que existen. No sé si puedo decir los nombres de estas plataformas sin incurrir en algún tipo de violación a los derechos de autor y esas cosas, ¿no? Pero bueno, ya se imaginarán, una empieza con Z, la otra empieza con M, y así hay varias. En una de estas clases en línea resulta ser que hay un encontronazo entre un alumno y una persona que dice que es no binaria y solicita que no se le diga compañero, no se le diga compañera, que se le diga compañere. Y eso fue suficiente para encender la mecha y que las redes sociales se incendiaran con todo tipo de opiniones, ¿no? Opiniones que no siempre son válidas, porque realmente una opinión necesita estar sustentada.
Una opinión necesita tener un marco referencial desde el cual aportar al debate. Si lo tuyo es denostar, si lo tuyo es agredir, si lo tuyo es atacar, eso no es libertad de expresión, eso no es una opinión, porque incluso lo único que estás haciendo es repetir lo que siempre se ha dicho. Y por eso a cada avance que ha habido de la humanidad en favor de una libertad, siempre ha habido quienes reaccionan en contra, y por eso se les llama la reacción, y son viscerales, y recurren a argumentos pueriles, muy básicos. Les invito a leer el libro 1984 de George Orwell, donde él elabora acerca de esta idea de la modificación del lenguaje, precisamente para que los seres humanos puedan ser sometidos, ¿sí? El doble lenguaje, o double speech, como le llama él, para que entiendan cómo estos mensajes facilones, estas frases rotundas, ¿no? No abonan, no benefician este deseo humano constante de libertad, este deseo humano constante de avanzar, de ir venciendo cada uno de los retos que la vida diaria sobre este planeta nos ha ido poniendo enfrente. A ver, recordemos que nosotros, como dijera Desmond Morris, pues somos un animal, somos un depredador bastante deficiente en muchos aspectos. No tenemos garras, no tenemos colmillos, no tenemos un pelaje que nos proteja. Realmente no somos muy veloces, que digamos. Cuando alcanzamos a correr rápido lo hacemos en trechos cortos, porque nos cansamos rápidamente. Y entonces, ¿qué es lo que nos convirtió en el depredador de depredadores? ¿Qué es lo que nos convirtió en la especie que domina al planeta entero y domina a todas las demás especies? ¿Qué características tenemos los seres humanos que nos llevaron a competir en contra de todos estos depredadores y eventualmente, vamos a decirlo así, vencerlos, ¿no? Ser mejores que ellos? No fue nuestra fuerza. Como dije antes, Desmond Morris dice: somos un mono desnudo, porque ni siquiera tenemos el pelaje que tienen nuestros más cercanos, las especies más cercanas a nosotros, que son el gorila, el orangután, el chimpancé. Entonces, ¿qué es lo que nos dio esta ventaja? Bueno, nuestro cerebro, ¿sí? Nuestra mente, nuestros procesos cognitivos superiores, y dentro de todo eso, el lenguaje, la comunicación, esta capacidad de comunicarnos que tenemos los seres humanos, que no únicamente lo hacemos a través de palabras, también lo hacemos a través de gestos, de movimientos. Y entonces eso es lo que realmente nos dio la ventaja. Somos una especie gregaria, por eso se habla de que somos un ser social. Si hemos logrado avanzar, lo que hemos logrado avanzar a lo largo de millones de años, a lo largo de toda esta evolución, hasta que llegó el Homo sapiens hace miles de años, y luego el Homo sapiens no se quedó ahí. Nosotros hoy en día se nos denomina Homo sapiens, y pues por ahí estuvo la Farensis, y por ahí estuvo el Neandertal, que fue lo que nos dio la ventaja inclusive sobre otros seres humanos, ¿no? Sobre estas otras humanidades con las que llegamos a compartir el planeta. Pues eso, precisamente la capacidad de comunicarnos, la capacidad de llevar a la palabra o al lenguaje, ya sea, insisto, oral o gestual, las ideas en nuestra mente. Y a lo largo de todo deambular por el planeta, a lo largo de todos estos miles y miles y miles de años, primero adaptándonos al medio ambiente y después transformándolo para nuestro beneficio, estos miles de años en los que creamos la agricultura, creamos la ganadería, la ganadería, inventamos el fuego, comenzamos a vivir en ciudades,
creamos civilizaciones, todo esto, el lenguaje a lo largo de todo ese tiempo necesariamente se tuvo que ir transformando. El castellano que hablaban los castellanos que llegaron aquí, a Mesoamérica hace 500 años, no sonaba para nada como el castellano que se habla hoy en día allá en el Estado español. Inclusive hay estudios lingüísticos del castellano que indican que el ceseo, ese que hoy en día es tan característico y que hace tan diferente al castellano que hablamos acá en México y en el resto de Latinoamérica con respecto al castellano que se habla allá en el Estado español, ese ceseo, como le llamamos, pues resulta que el lenguaje castellano allá en el Estado español, no, bueno, en aquella época eran Castilla y Aragón, todavía no se fusionaba todo aquello para convertirse en lo que hoy en día se llama el Reino de España, no se ceseaba. Eso fue algo que empezó posterior a la llegada de los españoles, por así llamarlos, ¿no? Sabemos que en esa época todavía eran castellanos, extremeños, aragoneses. Entonces, el ceseo viene después y nadie ha insultado a nadie por el tema del ceseo, allá mismo en el Estado español, es más, en el sur del Estado español, en Andalucía, en las Islas Canarias, mucha gente no cesea. ¿Por qué? Porque esto de cesear empezó en el norte y al punto que no ha permeado tal cual en el sur. Entonces, el lenguaje se adapta necesariamente a las sociedades humanas. Dicen por ahí que los inuit, mal llamados esquimales, hablando de mal uso del lenguaje, los inuit tienen un sinfín de palabras para referirse a la nieve. En cambio, los mayas acá en la península de Yucatán no tienen una sola palabra para nieve. ¿Por qué? Pues porque allá, por las condiciones climáticas, pues hay muchos tipos de nieve y entonces hay que nombrar a cada uno de esos tipos de nieve. Y acá, en la península de Yucatán, nunca hubo nieve porque iba a haber la necesidad de tener esa palabra. O como yo siempre insisto, hace 200 años no existía la palabra aeroplano, no existía la palabra aeropuerto. Todo eso fueron palabras que tuvieron que irse acuñando a medida que era necesario tener una palabra para referirse a algo que habíamos inventado. Inclusive a estas palabras acuñadas para precisamente cubrir esas necesidades de comunicación que tenemos los seres humanos, cuando son de reciente creación se les llama neologismos y posteriormente ese neologismo, al paso de los años, deja de ser neologismo y da paso a nuevos neologismos. En este caso dicen que no se trata de palabras y que lo del compañere, por ejemplo, no se trata de una nueva palabra, no se trata de un neologismo, se trata de una agresión a la gramática, a la semántica y a no sé cuántas, a la hermenéutica y a la, no sé, agreden todo, ¿no? Y ahí es donde uno dice, ¿por qué hay personas que son tan incapaces de aceptar palabras modificadas para darle visibilidad a algo, en este caso a la comunidad de personas no binarias, aunque lo de la E, ¿no? Como compañere, también han sido planteamientos de la comunidad LGBT en general. Se utilizó la arroba en un tiempo para escribir todos, en lugar de poner la O se ponía la arroba para referirse a todos y todas. Después se optó por la X, ahora se está optando por la E. Como les digo, el ser humano es muy creativo, resuelve con mucha creatividad las situaciones que se le van poniendo enfrente. Y entonces, pues estamos ahora con esta cuestión del lenguaje inclusivo y la E, ¿no? Compañere, todes y toda esta situación. Pero bien que decimos michelada, ¿no? O bien que decimos whatsappear, bien que decimos mi crush, ahí viene mi crush, ¿no? O sea,
Para otras palabras, nadie pone un pero, nadie dice nada, simple y sencillamente adoptamos la palabra y la comenzamos a utilizar. Ahora decimos, voy a hacer un podcast y nadie se enoja porque dije podcast. ¿Sí? Entonces, si constantemente estamos utilizando palabras o acuñando palabras o transformando palabras o modificando palabras para adaptarlas a las necesidades, a las nuevas realidades de una sociedad en constante cambio, siempre volviéndose más compleja, siempre tendiendo hacia lo complejo, entonces, ¿cómo es posible que haya gente que se moleste tanto porque alguien dice, dime compañere? Bueno, es que estas personas no están defendiendo el lenguaje. Estas personas no están defendiendo la pureza del castellano. No están, realmente utilizan esta cuestión de que la RAE no ha admitido ese vocablo, por lo tanto ese vocablo no existe porque la RAE no lo ha admitido. O sea, imagínense acá en México personas que tienen que recurrir a una institución creada hace cientos de años, en un estado en donde todavía hay monarquía, por eso se llama real. O sea, lo de real viene de royalty, de realeza, ¿sí? Monarquía, de reyes. Y resulta que nosotros somos una república democrática, ¿no? Allá todavía tienen reyes y el cargo es hereditario, nada más por la sangre que corre, los genes que corren, los genes que te heredaron y la sangre que corre por tus venas, ya nada más por eso eres jefe de Estado, ¿no? Y eres superior a todos tus súbditos. De ahí viene la palabra real, ¿sí? A mí eso me escuece tener que moldear mi comunicación y mi lenguaje a lo que diga una institución vetusta y anacrónica en el Estado español. Pues creo que me molesta inclusive más, ¿no? Tener que sujetarme a sus reglas de esos señores, que por cierto eran puros hombres cuando fue creada, no había ni un solo integrante mujer en esa institución cuando fue creada, y hasta muy recientemente fue que las mujeres empezaron a ser aceptadas allí. Eso también a mí no me agrada mucho que digamos, pero además, y aquí voy a ser muy enfático, no existe el idioma español. Dice Real Academia de la Lengua Española, y no existe el idioma español. Lo que existe es el idioma castellano, porque resulta que en el Estado español se hablan 4 idiomas y un sinfín de dialectos. ¿Cuáles son los 4 idiomas que se hablan en el Estado español? Bueno, el castellano, ¿sí? A lo que equivocadamente se le llama español, porque español es un término político y castellano es un término lingüístico. Se habla el catalán, se habla el galego y se habla el euskera. Bueno, el catalán, el castellano y el galego son los 3 lenguas romances. Lenguas que se originaron a partir de la presencia de siglos de Roma en diferentes territorios de Europa, que terminan haciendo que haya un proceso de mestizaje, de sincretismo entre el idioma original que hablaban los pueblos que estaban allí, que fueron conquistados, sojuzgados, culturizados por Roma, y se crean estos lenguajes, las lenguas romances. Pero por ejemplo tenemos el euskera. En el otro podcast de esta noche hablo yo un poco acerca del euskera, que es el idioma que se habla en el País Vasco y que de hecho le da nombre al País Vasco. En euskera se dice Euskal Herria, o sea, la tierra del idioma vasco. Y entonces hay 4 idiomas conviviendo en el Estado español. Eso hace que no exista un idioma español, porque si un catalán habla catalán dentro del territorio del Estado español, puede decir que eso es español. Y un galego también puede alegar eso. Y hasta un vasco hablando euskera puede alegar que está hablando español, porque es uno de los idiomas oficiales del Estado español. El galego también se habla en el norte de Portugal. El euskera también se habla en el suroeste de Francia, del Estado francés.
Y el catalán también se habla en el sureste del estado francés. ¿Sí? Entonces no existe como tal un idioma español, es más una cuestión política, de imposición, de hacer valer lo español por sobre todo. Recuerden que muchas personas aquí en México piensan que el único idioma que se habla en este país es el español, así lo dicen, no, ni siquiera dicen castellano, y que todos los demás idiomas que se hablan son dialectos. Entonces al náhuatl se refieren como dialecto, al maya se refieren como dialecto, al puré, que es lo que hablan los purépechas en Michoacán, Nayarit, Querétaro, le llaman dialecto. Al zapoteca, que se habla en Oaxaca, le llaman dialecto. Y no es así, son idiomas que a su vez tienen dialectos. ¿Sí? Entonces el maya, hay un maya que se habla aquí en la península de Yucatán, pero hay otro maya que se habla, otro tipo de maya que se habla en Tabasco, que es el chontal, y luego hay un sinfín de diferentes dialectos, aunque a lo mejor va a llegar un señor tzotzil y me va a decir, no le digas dialecto al tzotzil, el tzotzil es un idioma. Bueno, no soy muy conocedor del tema, pero hay quienes le llaman al tzotzil, al celtal, un dialecto del idioma maya. Y luego está el maya que se habla en Guatemala y así subsecuentemente. Entonces, no sometamos a uno de los mayores logros del ingenio, de la creatividad y del intelecto humano, como es el lenguaje, no lo sometamos a las reglas de la homofobia, porque esa es la verdadera raíz de esta resistencia, esta reacción tan virulenta en contra del lenguaje inclusivo. La homofobia, eso es lo que esconden detrás estas personas que se ponen a defender a la Real Academia de la Lengua Española. O sea, están recurriendo a un argumento, a una falacia que está actuando como una cortina de humo, ¿sí? Para ocultar sus verdaderas intenciones. Y son personas pues, reaccionarias, ¿no? Yo les diría, bueno, en ese caso, pues vamos a volver, si eres tan tradicionalista, pues mejor vete a Afganistán con los talibanes, ¿no? O vamos a renunciar a andar en autos y vamos a andar a caballo. O sea, no, la humanidad progresa. Otro ataque que se ha hecho en contra del idioma, del lenguaje, perdón, incluyente, es el de que hay por ahí un meme bastante burdo que dice: el lenguaje verdadero, que alguien llega a un restaurante y el mesero los saluda y les dice: hola, ¿cómo están todes? Y uno de los comensales se molesta con el mesero porque dijo todes y le pregunta al mesero que por qué dijo todes, y el mesero dice: es que en este restaurante utilizamos el lenguaje incluyente. Y entonces el comensal empieza a decir: ah, sí, ¿y dónde está el menú en braille? Y a ver, ponte a hablar en lenguaje de señas. O sea, no son excluyentes. O sea, una persona que utiliza el lenguaje incluyente también puede hablar lenguaje de señas, también puede aprender braille, y los diferentes tipos de comunicación. O sea, no porque utilices una en automático estás desacreditando a las otras. Yo le pregunto a todos aquellos que han agredido a quienes abogan por el idioma, el lenguaje incluyente, yo les pregunto: ¿cuántos de ustedes hablan lenguaje de señas? ¿Cuántos de ustedes saben leer braille? ¿Sí? Porque lo están utilizando como un argumento. Yo no me atrevería a agredir a una persona. Si llega una persona y me dice, me gusta, yo por ejemplo, que soy docente, llega una persona, un estudiante, y me dice: profesor, a mí me gustaría que me llamara alumne. Sería muy hipócrita de mi parte decir que eso no es correcto, porque el lenguaje de señas, cuando yo no utilizo el lenguaje, yo no sé el lenguaje de señas.
Entonces, dejemos la hipocresía a un lado, dejemos este tradicionalismo carpetagónico atrás, dejemos estas discusiones decimonónicas. ¿Saben lo que significa una discusión decimonónica? En el siglo XIX hubo grandes discusiones acerca de si los angelitos en las pinturas religiosas tenían o no tenían genitales, ¿sí? O sea, y casi hubo guerras porque que si les iban a pintar genitales o no les iban a pintar genitales a los angelitos en las representaciones. Y entonces les pusieron un trapito a los angelitos y bueno, cuestiones como esa no contribuyen en positivo al desarrollo de las sociedades. Pero es que además no nos afecta. Si yo deseo utilizar el lenguaje de alguna forma y unas personas que están sentadas a mi lado disfrutando de sus alimentos en un restaurante, entre ellos se están hablando en este lenguaje incluyente, a mí no tiene por qué molestarme en lo más mínimo. Ellos están ejerciendo su libertad, están ejerciendo su identidad y a mí no tiene por qué molestarme, ¿no? Seamos más abiertos al cambio. Recuerden que si nos quedáramos anclados en el pasado, seguiríamos pensando que la Tierra es plana, ¿no? O sea, hay terraplanistas hoy en día, hay gente que sigue afirmando que la Tierra es plana. Entonces, aprendamos a ser verdaderamente incluyentes, aprendamos a valorar la grandeza de la creatividad humana, aprendamos a atesorar toda esta diversidad que nos caracteriza, porque a lo largo, y ya con esto cierro, a lo largo de los decenas de miles de años en que los seres humanos empezamos a esparcirnos por todo el planeta, que vivíamos en pequeñas comunidades aisladas, cada comunidad creó un idioma diferente y por eso hoy en día hablamos castellano, portugués, alemán, inglés, francés, suajili, coreano, japonés, chino, mandarín, hablamos euskera, hablamos catalán, hablamos bretón, hablamos sami, hablamos skiptari, hablamos diferentes idiomas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque necesitábamos comunicarnos, vivíamos aislados, teníamos que adaptar nuestro lenguaje al entorno físico y geográfico en el que estábamos viviendo y a nuestras diferentes realidades, y fue mucho tiempo después cuando los grupos humanos empezaron a encontrarse y fue cuando pudimos ver a qué punto había llegado nuestra creatividad para comunicarnos. Hoy lo sabemos. Desafortunadamente, en estos periodos imperialistas y en estos periodos colonialistas, muchos de esos lenguajes que creamos a lo largo de miles de años han desaparecido, subyugados, así completamente arrasados por los lenguajes, principalmente los europeos. E inclusive en Europa está sucediendo que el euskera, el catalán, el bretón, el galego están bajo la presión de los grandes lenguajes. Entonces no seamos tan obsesivos con algunas cuestiones. Permitamos que la creatividad del ser humano, permitamos que esa enorme capacidad que tenemos para resolver los problemas que se nos ponen enfrente, los obstáculos que hay en el día a día, permitamos que eso sea lo que nos defina y no el ataque a una comunidad ya de por sí marginada, a una comunidad ya de por sí agredida, a una comunidad ya de por sí invisibilizada. Eso que no nos defina como seres humanos, que nos defina nuestra capacidad para creer, para tejer y para hacer comunidad. Gracias, nos vemos en el siguiente podcast.